Bienvenido fuera de micrófono, José Ramón Pardo. ¿Qué tal? Muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estoy en este búnker y no sé si es de día, de noche, llueve o nieva, pero buen tiempo. Para empezar, una curiosidad que yo tengo. Ojo con las curiosidades. No, pero es fácil. La curiosidad mató al gato. La pregunta es fácil. ¿Dónde guardas 100.000 discos que dices que tienes en tu poder? Vamos, que has ido coleccionando desde hace 60 años. Aquí, en el fondo de mi corazón. Ahora ya los tienes metidos en digitalizados. Tengo los discos. Yo tengo una casa, somos un matrimonio que vivimos solos, mi hija ya se independizó hace mucho, con una casa de 160 metros, de los cuales he colonizado unos 50 metros en librería. Mi casa parece pequeña porque en todas las paredes hay 35 centímetros de discos a un lado y a otro, en todas. Un día no me cupieron y tengo una segunda residencia en la zona de Galapagar y entonces empecé a hacer lo mismo. Con lo cual distribuido en uno y en otro. Y ahora yo tengo un sello discográfico que se llama Ramalama. Hemos comprado, le estamos pagando a un banco que ha comprado una nave y estamos llevando allí lo más importante para poder respirar en casa. Eres, como alguien decía, una enciclopedia musical andante, ¿no? Cada vez ando más despacio, pero vamos, enciclopedia sí. Uno de tus cantantes o favoritos creo que era Elvis, porque también de él he ido coleccionando incluso hasta las bandas sonoras, ¿no? De Elvis, en alguna entrevista te oí que... Tengo en vinilo unos 200 LPs distintos y otros tantos en CD. Y lo que más me costó fue las bandas sonoras, porque las películas que hizo Elvis del 63 al 70 en general eran malas, las bandas sonoras tampoco eran buenas y en España no se editaban. Y las he ido comprando en Nueva York, en Francia. Había muchas. En Francia quieren más a Elvis que nosotros. Y me he hecho con todas. Incluso con una que no existía. Que yo que quiero una banda sonora por el título de las fotos y luego cuando la vi, dije, anda, si es un disco de estudio, que tampoco había salido en España. Pero para mí Elvis es el que inventa la música de la que vivimos ahora. Sin ser autor, sin ser original, haciendo versiones de otros, pero fue el que puso el rock and roll en el escaparate. ¿Tienes recuerdos también de él? Porque claro, tú, en una trayectoria tan larga supongo que habrás tenido ocasión de... No eres de guardar alguna camiseta, Eso que llaman memorabilia, sí, no lo sé, una figurita que está tocando la guitarra. Tengo una caja comprada en Italia de 7 LPs, de 8 LPs, que es toda su historia, curiosidades, grabaciones con errores y tal. Pero lo que un día me di cuenta que la parte de atrás de las portadas es un rompecabezas que con los 8 sale un póster de este tamaño de Elvis Presley. Quizás sea lo más raro. Pero yo soy más de... No eres coleccionista de... Soy más del sonido. No me importa que sea primera edición o novena. Soy más del sonido que del cartoncillo de fuera. Es que esta es un disco que salió solo en Hungría. Bueno, pero si las canciones están aquí también. Bueno, hay coleccionistas de todo tipo. Yo colecciono, en realidad lo que yo colecciono son recuerdos. Y los tengo ahí en forma de discos. Y a la memoria también muchos, ¿no? A la memoria meto lo que puedo y lo que no cabe sigue. Fíjate que tú podías haberte dedicado a la canción. De hecho, tuvisteis un grupo de chavales que se llamaba Telecos, que yo recuerdo. Y al final eso se disolvió, pero ya no volvisteis a intentarlo. Eso es lo que todo el mundo a mi edad dice, un pecado de juventud. Yo soy el quinto de 10 hermanos y el cuarto estudiaba telecomunicación. Y el día del paso del Ecuador le pidieron a él y a otro compañero que cantaran unas canciones porque tocaban la guitarra. Habían aprendido con la tuna, que era donde se aprendía, no había conservatorios más que de alto nivel. Y entonces cantaron. Y de pronto le dijeron, ¿por qué no vais a un concurso que hay en televisión? Y le pareció que con 2 guitarras solo no hacían nada. Y dijeron, vamos a meter un contrabajo. Y como yo estaba en los ensayos y me sabía todas, nunca había visto en mis manos un contrabajo, alquilamos un contrabajo, me aprendí su repertorio, fuimos a televisión y curiosamente nos hicieron una prueba, cosa que en estos concursos no se suele hacer. Nos llamaron, queremos oírles, cantamos y preguntamos en nuestra inocencia, oiga, si aquí no hay prueba, dice, todos los que vienen con contrabajo hacen prueba,
porque la gente se cree que con trabajo no se oye y tocan lo que les da la gana. Y es verdad, la gente piensa que el bajo no se oye y que es igual que es el re que el mi, que no se va a enterar nadie. Se enteran los que tienen oído y saben música. Y 2 años después acabaron la carrera y se acabó el grupo. Pero tuvimos la suerte que nuestro último... Porque el que cantaba con mi hermano lo dejó antes porque no se divertía y entró de cantante un primo hermano nuestro que venía de Mallorca, se llamaba Juan Pardo, que ese sí valía e hizo una gran carrera. Lo demostró, ¿no? Y los demás, pues al acabar las carreras, nos dedicamos al trabajo. Bien que yo con un grupo con otro hermano toqué algunos veranos, estuve un verano entero contratado por el Club de Tenis de Laredo. Cuando volví muchos años después a Laredo a dirigir un curso de la Universidad de Cantabria, dije, quiero ver el club de tenis, ¿sabéis lo que recuerdo? Dijeron, no existe. Lo vendieron. Digo, ¿qué año? ¿Por qué te importa el año? Porque quiero saber si yo fui el culpable. Pero fue después y lo vendieron para hacer apartamentos, que es el negocio. Así que me dediqué a eso de la música con Íñigo, incluso grabamos un par de cosas, pero como afición total. Y la información musical, porque tú empezaste haciendo, iba a decir periodismo más de, pues yo qué sé, de sociedad, de todo, ¿no? Empezaste, sí. creo que en ABC, ¿no? En la editorial. Primero en el diario Madrid, ¿puede ser? Sí. Lo he visto tú preparando la entrevista. Mi primer contacto con el papel impreso fue una revista que se llamaba Control de Publicidad y Ventas, una revista técnica. Yo ahí especializada en publicidad. Y yo ahí no sabía nada de periodismo, pero había 2 dueños de Ávila y un dueño de Barcelona, que era primo hermano mío, y como yo estudiaba Derecho, me dijo, oye, me gustaría que trabajaras allí para que te ocuparas de mis intereses. Entonces entré, pero digamos en la parte administrativa. Es decir, eso era firmar talones, cobrar talones, ir al banco, pedir crédito, bueno. Pero me gustó aquello de que un tío mandaba unos folios a mano todavía y poco después estaban impresos y con muy buena letra y tal. Y me interesó. Entonces yo me había matriculado, estaba estudiando Derecho y Filosofía y Letras. Y fui a la escuela de periodismo a decir, quiero estudiar aquí. Me dijeron, no se puede. Digo, no se va a poder. Hay que hacer un examen de ingreso. Dije, pues, ¿cuándo es? Dentro de un mes. Pues léeme, por favor, el programa del examen. Materias. No hay programa. Y vamos con otro amigo. Pues vamos a hacer una cosa. Nos presentamos, fracasamos, vemos lo que es, y al año que viene ya sabemos de qué va el examen. Oye, aprobé el primero. Estaba pensado para mí. Había mucho de memoria y tal. Entonces me encontré matriculado en 4º de Derecho, 2º de Filosofía y 1º de Periodismo. Y además, el Derecho sé que yo era fijo, los demás oyente. Sin embargo, me metí en periodismo, dejé de ir a Derecho, lo olvidé, porque yo de Derecho sabía poco, de periodismo nada. Y entonces empecé a estudiar y a los 3 meses una compañera cuyo padre era el director del Periódico Madrid, yo le había dicho que quería hacer una especie de práctica, me llevó, el director dijo, ¿en qué departamento quieres estar? Tú pensarías que yo tenía que decir en el de música. No tenía nada que ver con la música. Te vas a sorprender. ¿Sabes qué departamento elegí? El taller. ¿Cómo? Quiero trabajar en los talleres. ¿Y eso? Porque no sé cómo se hace un periódico. No sé cómo se hace. No sé cómo la noticia acaba en un kiosco. Y estuve 6 meses trabajando allí. Sí. Menos, porque salió una noticia. Linotipias aquellas, o los tipos... Con censura y tal. Visto todo esto, de pronto un día el propio director bajó, era un periódico de tardes, era mediodía, no había ningún redactor, me pidió que escribiera una cosa muy cortita para la portada, porque los rusos habían llegado, la primera nave rusa, a Mercurio, a Marte, a la que fuera. Y era una noticia, ahora están todo el día rebotando y tal. Entonces yo no sabía qué escribir. Bueno, escribí una cosita, le gustó, me dijo, ¿te vas de talleres? ¿Y en qué departamento quieres estar? Y dije, pues en local. Y el redactor jefe de local, Rodrigo, era el crítico de cine con el nombre de Roderico. Y ese verano, cuando se fue, me dijo, oye, me gustaría que hicieras tú la crítica de cine. Ya sabes que en verano se estrenan películas menores. Yo había hablado mucho con él de cine. Dije, no puedo porque me quedaba la milicia universitaria. Si no, yo ahora, en lugar de
discos hubiera hablado de cine, yo sabía mucho de cine. Sí, empezaste con la música de alguna manera, digamos... La música tocando, pero la olvidé. Pero escribiendo de una manera casual, ¿o...? Sí, escribiendo nada de música. ¿No te gustó? Nada de música. Entonces, cuando volví de la mili, ya había hecho el primer curso de periodismo solo. De pronto me llaman de ABC. Me dicen, hemos sacado una revista nueva, se llamaba Miss, que era un invento, era como una revista del corazón completado por una fotonovela. Había funcionado en Argentina y en Italia. En España no funcionó. Y me dijeron que quería que fuera el redactor jefe. Y yo, si no he acabado, estoy en primero de carrera, vamos, voy a empezar segundo. Bueno, figurarás como colaborador, pero digo, ¿y por qué me habéis llamado? Dice, porque 2 personas de aquí, compañeras tuyos de clase, te han recomendado. Y digo, ¿y por qué me han recomendado? Si yo no he trabajado ni me... Y entré en la revista Miss y ahí fue cuando había salido un número, lo ojeé y había una sección de discos muy mala. Y pregunté a los 5 o 6, ¿quién ha hecho esto? Y dice una chica, yo, pero no quiero hacerlo. Si quieres, hazlo tú. Y empecé a escribir de discos sin cobrar. Poco después, la casa madre ABC me pidió que escribieran ABC también sin cobrar. Eso era la moda de entonces. A mí me gustaba tanto que lo hacía. Me llamó La Hoja del Lunes para hacer eso cobrando, el primero que me pagó. Y no sigo más porque tú querrás hacer preguntas, pero ahí empieza mi historia con el periodismo musical. Sí. En los años 70 fuiste, yo creo que guionista de como de 3 o 4 programas que yo recuerde, musicales. Aplauso, Tocata, A Tope, no sé si se me queda alguno, pero de alguna forma fuiste una persona que... Una personalidad. Una persona que influyó en esa época mucho porque la gente había una sola televisión y todo el mundo veía esos programas, ¿no? Sí, o sea, que entre los gustos musicales en este país tenías tú mucho que decir, ¿no? Lo raro mío es que entonces yo era redactor jefe de ABC. Ya, primero fui de blanco y negro y de ABC, y me tocó ir a cubrir la Marcha Verde, los últimos fusilamientos del franquismo, el primer Aberri Ebuna, la muerte de Franco, es decir, cosas bastante más desagradables. Y cada vez que y a la vez me habían llamado primero de Radio España y luego de Radio Nacional para dirigir programas musicales. Y cada vez que hacía un viaje de estos, sobre todo el del Sáhara, me encontraba un mes, siempre llevaba cosas adelantadas, pero no había forma de adelantar un mes. Y empecé a pensar, voy a perder lo que me gusta, que es la música, por hacer esto otro. Y empecé a darle vueltas que a ver si yo podía vivir de la música. Y entonces fue cuando me llamó Pedro Elquicia, a principios de los 70, para que hiciera toda la parte musical de Informe Semanal, que dirigía él. Y ahí empecé, ahí tuve la oportunidad de entrevistar a Mick Jagger, de todo lo que sonaba, era el programa informativo más importante de España. Y a los 3 o 4 años me llamaron del Departamento de Entretenimiento y Variedades para decir, yo sé que tú eres periodista y quieres estar en informativos, que era Informe Semanal, pero queremos hacer un programa solo para este verano, año 78, de 3 meses, y te queremos de guionista. Queremos que sea un programa musical muy innovador, pero solo 3 meses. Hablé con Pedro, dije, oye, durante el verano dejo Informe Semanal y hago eso. Y ahí, entre 5 o 6 personas, Fradejas, Uribarri, Pepe Asensio, un argentino de origen judío, Soli Bodorowski, inventamos Aplauso. Inventamos Aplauso. Y Hugo Stuben, por descontado, como realizador. Fue un bombazo y aguantó hasta octubre del 82. ¿Y por qué me acuerdo? Porque ese año ganaron las elecciones por primera vez el PSOE. Lo primero que hicieron fue quitar el programa. Como había bastante grabado, yo por eso digo que estuve del 78 al 83. Porque un programa grabado en octubre del 82 era para el día 1 de enero del 83, y ahí se acabó. Pero una vez acabado, me volvieron a llamar, queremos algo parecido. Entonces me tocó a mí inventar yo solo ya lo que fue Tocata. Tocata, que estuvo José Antonio Avellán en una época, Fabricio Romero era el realizador y director, y estuve ahí unos años también, hasta que hubo otro cambio de gobierno, porque en Radio Nacional y Televisión se mueve uno a cambios de gobierno, y entonces pasamos a ser A Tope, y eso duró un par de años solo, porque ya lo siguió Rocopop, donde yo no estaba.
con el paso de los tiempos hice estos espectáculos, también me tocó inventar música así, y estuve influyendo en gente joven y maleable como tú, en decirle lo que era bueno en la música y no. Aquí estuvo precisamente Beatriz Pecker, has hablado de Rocopó. Ella decía algo que no sé si tú estarás de acuerdo o no, y es que hoy sería imposible o no sería... No se podría hacer un programa como Rocopó, por cómo ha cambiado el mundo de la música, sobre todo por internet y por todo este tipo de... Digo lo mismo con Aplauso y Tocata. ¿Por qué no se puede? Te voy a contar una anécdota. El año 97, 98 nombran directora de programas musicales en televisión a Susana Uribarri, hija de José Luis Uribarri. Y me llamó. Me dijo: José Ramón, quiero que hagas un programa musical como el que hacías con mi padre. Dije: ¿cómo? No, como Aplauso. Es decir, quiero que sea un programa estrella y tal. Y le dije: no es posible. Eso que dice Beatriz no es posible. ¿Por qué? Digo, porque es que lo que había entonces... Quieto. ¿Cuántos días de grabación necesitas? ¿Cuántos días de montaje? ¿Cuánto dinero para actuaciones? ¿Cuántos guionistas y tal? Dije: no, yo te voy a pedir solo una cosa mucho más sencilla. Dime qué. Yo, ¿qué día quieres que salga? Dice: los sábados a las 7 de la tarde. Pues quiero que le pidas a Antena 3 y Telecinco que no emitan nada los sábados a las 7 de la tarde, que no emitan nada. Y eso, dices que con tu padre no había competencia. Teníamos 18 millones de seguidores, no había otra tele, no había... Claro, realmente fue un súper éxito, pero hoy día no se puede, porque tú pones todo esto y el de al lado pone una película, Pretty Woman, y se han cargado el trabajo ímprobo, que es grabar, traer artistas, hacer un guión, presentaciones, es decir, grabar una canción en un programa de televisión bien hecho se lleva casi una hora cada canción. Porque pruebas de luces, pruebas de esto, espera, ahora ajustamos, no te salgas de aquí, tal. Una de prueba y una buena. Entonces era imposible, lo comprendió, el programa estuvo muy bien, duró más años que yo, y digo más años que yo porque al cuarto año tuve un infarto jugando al tenis. Por suerte a doble, porque eran 3 para llevarme. Y cuando volví, me dijo: ¿ya estás bien? Sí, bueno... Volví, me dio en marzo y volví en junio. Y dije: digo, ya estoy para trabajar. Y después, mira, en lugar de lo nuevo que vamos a grabar, cógete el año entero y hacemos un resumen en 5 programas para que cubra agosto. Y hice los guiones de los 5, llegué a la reunión, aquí están los guiones de los 5, y es el último que hago, me voy. ¿Pero por qué te vas? Digo: porque he tenido un infarto y quiero bajar el ritmo. Pero hombre, estamos en junio, no volvemos hasta octubre. En este tiempo te puedes recuperar. Y yo por eso me doy de baja ahora, para evitar encontrarme bien y seguir con la tensión de la tele, que es la que más tensión. Igual que a mí la radio me relaja, la tele, somos demasiada gente con errores, aciertos, cambios continuos. Yo llegué a hacer los programas de fin de año, que eso son 2 meses trabajando y cambiando, cuando además no había ordenadores. Cada vez que se perdía una cosa, por ejemplo, había bloques de 30 minutos y de pronto uno que iba a venir no venía. Entonces tenías que poner algo en su lugar y en el final del bloque anterior que había grabado ya, quitar que actuaba ese. Y en el final de ese bloque que ya había grabado, contar que había cantado ese. Y eso continúa. Entonces, por suerte lo dejé, aunque luego volví a hacer cosas, siempre me han pedido cosas, pero siempre que sea con tranquilidad. La radio quizás es un medio también más agradecido. ¿Tú empezaste en Radio España o en Radio Peninsular? Me cuenta un poco eso, porque claro, hemos hablado de tu faceta como escritor en periódicos o como periodista, ¿no? En prensa escrita, un poco en la tele. En la radio, ¿cómo fue tu trayectoria? Yo tengo la suerte, y llevo trabajando casi 60 años, de que nunca he pedido trabajo. He tenido que pedir trabajo. Por cierto, aquí hay trabajo para mí. Seguramente. Para hacer la primera. Podemos hablar. Nunca, siempre me han ofrecido. Nunca he escrito un libro que no me hayan encargado. Es decir, eso es una suerte. Entonces, estando yo ya en Informe Semanal, que ya empezabas a tener un cierto nombre, salías, no eras protagonista de nada, no me paraban por la calle,
Me llamaron de Radio España porque el director de programas musicales, amigo mío, se iba a México con Encarna Sánchez. Se lo llevaba con el equipo. Sí. Y que daba una vacante. Que si quería cubrir la vacante. Y fui y aguanté 3 o 4 meses porque lo de Encarna no funcionó, volvió y le devolví el puesto. Digo, ahí estás. Luego resulta que a el nuevo equipo no le gustaba, lo echó y me volvió a llamar. Pero antes de eso me llamó Radio Peninsular, que era una cadena de Radio Nacional, para contratarme de director de musicales sin estar en nómina. Dije que sí, y empecé a trabajar en la radio. Era otra época. Yo hacía un programa, se llamaba 5 para 1, que cogía a un artista, Miguel Ríos, y le entrevistábamos 5 programas de 1 hora. Y en cada uno de ellos el locutor era distinto. Y ya teníamos unas secciones. ¿Qué canción ajena te hubiera gustado grabar a ti? Ya la poníamos. ¿Qué canción que has grabado tú renuncias a ella? Tal. Pero uno lo presentaba uno de los días Luis del Olmo, otro Uribarri, otro Íñigo, otro Alfonso Eduardo y otro José María. Íñigo y José María Requena. Entonces dice, yo estoy dirigiendo a estos tipos que son los grandes monstruos de la radio. Y ahí empecé, pero con la salvedad no me dejaban hablar porque se nota ya, no tengo voz para la radio. El que me dio el espaldarazo fue años después, y paro aquí para que tú preguntes, Manolo Martín Ferrán. Eres fundador formaste parte de los equipos fundacionales que yo recuerde, de Radio 80, Radio Le, M80 creo que también. Sí. Pero luego hacías tus programas, que uno de ellos era Barbacoa, Todos los gatos son pardos en Antena 3. Barbacoa fue en Radio 80, ¿no? Fue el nexo entre Radio 80 y Antena 3. Pero vamos, que así no solamente has hecho radio, sino que la has creado. Porque yo, siempre que me han ofrecido dirigir algo, pongo como condición hacer un programa. Ajá. Porque creo que no eres nadie en un periódico si no escribes, no eres nadie en una radio si no hablas. Sí, que no eras despacho. El despacho está muy bien, cobran más, pero no tienen la satisfacción de comunicar. Entonces, la primera vez que yo hice un programa de radio fue porque Joaquín Díaz, el gran patriarca del folk español, que hacía un programa en Radio España que se llamaba La Hora Folk, dejó la música para crear un museo que tiene ahora en Urueña, y entonces me llamaron porque yo había escrito cosas de folk, aún no había escrito ningún libro, y me dijeron que se la podía hacer. Fui con mis discos, con una lista de los discos, hice el programa, era el domingo a las 3 de la tarde. Y el lunes me llamó el director de programas, que era una autoridad, era un tipo que sabía mucho de radio y de todo, para decirme que no podía seguir. Que para hacer radio había que tener un mínimo de calidad vocal y que sí le gustaría que yo siguiera haciendo los guiones y los leyera un locutor profesional de la radio. Le dije, yo es que no escribo guiones. ¿El programa no tenía guión? Digo, no. ¿Eso era improvisado? Sí. Digo, no te preocupes. Pídele a esa persona que lo va a hacer que haga el guión, porque yo no voy a hacer el guión para que lo lea otro en un sitio como ese donde no pagáis. Seguí. Gracias a eso pude seguir. Y luego cuando llegué a Radio Nacional, ahí había muchos más locutores. Ahí tenía a todos. Bueno, ya te he citado algunos, pero Aurora de Andrés. Sí, gente que era locutora. Claro, o sea, no eran, entonces hacían ellos los programas. Y José Manuel Rodri y yo, que entramos juntos, éramos muy guionistas y realizadores y tal. Y así estuve mucho tiempo. Cuando nace Radio 80, no Serie Oro, Radio 80. Radio 80 al lado del Ya. Exacto, en la calle de Galarreta. Cuando nace me llaman también como director de programas musicales y al mes y medio me llama a su despacho Barrera de Irimo, que era el presidente, a decirme que me necesita y que me quiere de director de programas y emisiones. Lo mismo, no le gustaba el que había. No sé por qué, si tenía un problema que no le gustaba. Al día siguiente salía yo para Sudáfrica 15 días para hacer unos reportajes de viajes a Sudáfrica, que era muy difícil ir. Estaba todavía el apartheid. Bueno, pues tuve que renunciar con gran cabreo de la oficina de turismo, porque para ir a Sudáfrica entonces estabas un mes pasando pruebas, digamos, entrégueme tal, no sé, bueno. Y empecé. Y ahí fue donde dije, con la condición de que yo haga un programa. Y ahí empezó Barbacoa.
Entonces yo hacía barbacoa, que era diario de 1 hora, donde desgraciadamente lo grababa sin música. Hablaba seguido. Yo tenía una lista de 20 canciones y decía, qué bonito esta canción que Neil Sedaka dedicó a las chicas que cumplían 16 años. Me callaba y decía, ¿a qué os ha gustado esta canción? Bueno, pues ahora Polanca, que fue su gran rival, si se equivocaban y metían otra, yo hacía el ridículo, pero bueno, pero no tenía tiempo. Lo grababa a las 9 de la noche. Y cuando llegó la fusión de Antena 3 Radio con Radio 80, todavía no se había producido, pero estaban dando los primeros pasos. Manolo Martín Ferrán llegó a un acuerdo con Luis Ángel de la Viuda para que a través de las emisoras de Antena 3 se emitiera el programa de José María García, porque era lo que quería, tener más oyentes y tal. Y a cambio, él quería un programa de Radio 80 para tal. Y le ofrecí el que para mí, como director de programas y tal, era el programa Estrella Musical, que era el que hacía... ahora te diré el nombre. Esto de la edad es malísimo. Y Manolo Martín Fernández dijo, no, yo quiero barbacoa. Entonces barbacoa estuvo sonando durante 2 o 3 meses en las emisoras. Carlos Finali, sí que hacía. Carlos Finali estuvo en Radio 80, sí. El gran programa musical, para mí el mejor, con muy buena voz, sabiendo inglés. En Radio 80 inventamos una cosa que sorprendió, que fue transmitir conciertos en directo. Y yo, para convencer a los jefes, dije, ¿tú ves la televisión? Sí. ¿Ves televisión deportiva? Sí. ¿Viste este fin de semana el campeonato de esgrima? Pues no. Digo, pues no. Entre el público había 20 personas. Supongo que familiares de esto. ¿Has visto los...? Tal. Digo, ¿cómo es posible que se transmitan 1 hora y media de esgrima por televisión que tiene 20 espectadores en directo y no podamos transmitir un concierto de Julio Iglesias que tiene 20.000? Y empezamos a hacerlo con mucho éxito. Se acabó con la absorción de Radio 80 con Antena 3, y allí fue donde me encargó Manolo Martín Ferrán. Primero me quiso contratar y dije que no. Y mi experiencia, que había tenido alguna, de ser absorbido por alguien, siempre te consideran, tú, aunque seas el más listo de la nueva, estás por debajo del más tonto de la vieja. La antigüedad es un grado que dicen en el ejército. Y entonces le dije que no. No, te quiero de director de programas. Digo, si ya tienes 1. 2, digo, para estar matándonos todo el día. No. Y dije que no. Pero me pidió que le hiciera Radio 80 Serie Oro, con 3.000 canciones mías, de mi casa, porque esos discos no existían. Entonces no existía el CD de esos 100.000 de mi colección, 1 a 1, elegidos por mí, lo hicimos. Y pusieron de director, con muy buen criterio, a Jesús Hermida, que no hacía nada, pero daba la imagen de lo que se quería. Y así estuvimos un cierto tiempo, hasta que 2 años después me pidieron que añadiera otras 500 canciones. Pregunté que cuánto me pagaban y dijeron que pagarte. En las otras no cobraste. Digo, no, estaba cobrando sueldo todavía. Claro. Entonces, claro que no cobré, pero ahora no cobro sueldo. En un rasgo de orgullo dijeron, no, lo hacemos nosotros. Y no pasó ni un año para que Manolo me pidiera, Manolo Martín Ferrán, me llamara, no voy a decir que en secreto, y me dijera, José Ramón, ¿cuánto me cobrarías por meter 500 canciones nuevas y quitar las 500 que han puesto estas? Así. Sí. Y eso lo hicimos. Y a partir de ahí me puso de director de Radio 80 Serie Oro. Tiempo después me llamó un día de Nochebuena. Hemos comprado una emisora en Madrid que no ha emitido nunca, pero va a perder la licencia si no la ponemos en marcha en 2 meses. ¿Qué se te ocurre? Entonces, ahí diseñé 3, no te las cuento enteras porque si no, no habría, 3 proyectos distintos. Eligieron el de, no se llamaba nada, el de la copla española, recuperar la copla. Radio Le. Fue una bomba, una auténtica bomba, solo en Madrid. En el primer EGM, y lo cogimos a mitad, porque empezamos en febrero, en el EGM de mayo, éramos número 1 en todas las horas de la radio de Madrid. Ojo, con José María García, Encana Sánchez, Luis del Olmo, número 1. Pero curiosamente, con los trucos que hace el EGM y con ellos la cadena SER, éramos la segunda radio más oída. Digamos, si estamos en todas las horas la primera, ¿por qué somos la segunda? Porque Radio 80 tiene público, Radio Le tiene público muy fiel, y entonces la media de tiempo que está un oyente con vosotros es de 8 horas, en la otra radio solo 4. Entonces no podemos contar 2 veces cuando en las 8 horas lo contamos como 1. Entonces, aunque siga contando en el general de esa hora,
Es decir, una trampa como todas las otras. Más aún, ese año en los premios Ondas, Antena 3 presentó Radio Le. Y Radio Le no ganó el premio Ondas, que se lo merecía. ¿Por qué? Dieron un argumento muy intereses. Bueno. No, dijeron porque era la copla, era una radio, una cosa muy local. Y entonces no lo dieron. ¿A quién le dieron el Ondas de Radio Internacional? A una radio exactamente igual de Buenos Aires que se llamaba Tango FM. Es decir, estaba claro que no querían darle pábulo y dar un empujón a la radio que le estaba quitando el terreno a la cadena SER en general. Me callo otra vez, sabes que yo seguiría hablando, pero comprendo que tu trabajo es que está bien. Oye, ya para terminar un poco con el tema de la radio. En el tema de la radio hay una no, digo para pasar a otros temas, ahí podemos seguir hablando mucho más rato. En el tema de la radio yo recuerdo, fíjate, un verano que debió ser difícil para ti, porque te tocó en el año 99 sustituir a Julia Otero, que había sido despedida fulminantemente. Al llegar una nueva propiedad a Onda Cero, y te piden que tú hagas esas horas de tarde. Debió ser difícil porque además la gente llamaba y había que aguantar el tirón ahí. Eran como discos dedicados. Sí. Era la canción del verano, yo creo que era la canción del verano, era un verano. Mi programa ocupó el hueco que tenía Julia Otero, que lo hace muy bien. Pero yo ese programa, es decir, entonces esa radio todavía conservaba Radio Voz, que había absorbido. Y yo hacía ese programa en Radio Voz, no en Onda Cero. Entonces lo que me llamaron un día urgente, sube, que tienes que entrar media hora antes. ¿Qué pasa? Me dijeron, es que vas a salir por Onda Cero y tienes que decir Onda Cero. Digo, no, yo hago Radio Voz. No, tienes que decir Onda Cero, sales por los dos. Y entonces ese fue, decir, yo no hice un programa para quitar el otro, sino tú fuiste... que ya hacía, pasé. Y efectivamente me llamaba la gente, entonces me ponían a París. Decía, ¿a qué canción votas? Pues yo voto a La Lambada, muy bien. Y tú, yo a Julio Otero. Digo, vale. ¿Qué canción? Preguntaba yo. Silencio, tal. Luego otro, usted le ha quitado el puesto. Digo, y no la dejan hablar. Digo, mire, este programa está abierto, el teléfono. Igual que llama usted, puede llamar ella y yo hablaré con ella. Y enseguida se calmaron los ánimos y dejaron de llamar. Pero fue muy duro porque la impresión es que yo había ido a quitarle el puesto a ella. Y yo lo que hice fue, el programa que hacía lo pasaron a esa hora. Pero explicar eso, tú me has dejado explicarlo, pero bueno, tampoco me preocupa la cosa. Oye, después, has seguido haciendo radio y sigues haciendo radio porque estás con Pepa Fernández en los fines de semana de Radio Nacional. ¿Echas de menos a José María Íñigo? Tiene que, porque hicisteis un tándem ahí. Le echo mucho de menos. Primero, yo empecé con Pepa por Íñigo. En la temporada 2005-2006, de pronto José María Íñigo, que trabajaba con Pepa, yo ni la conocía, le ofrecen presentar aquello de Supervivientes en la isla, en Telecinco, con muchísimo dinero, y se va. Entonces Pepa me llama y me dice, oye, ¿tú podrías hacer la sección de Íñigo? Digo, no. Digo, ¿qué dice Íñigo? No, Íñigo me ha dicho que lo hagas tú. Y dije, pero yo no hago la sección de Íñigo. Yo hago secciones musicales que yo invento. ¿Por qué? Digo, por una razón, porque conozco el percal y yo sé que si estoy 2 meses o 3 sustituyendo a Íñigo, los últimos 15 días van a llegar llamadas en 2 sentidos. Uno, sigue tú que lo haces mejor, y otro, menos mal que te vas porque el otro es mejor. Entonces prefiero hacer una cosa que nadie pueda compararnos. Si Íñigo hacía música de gasolinera, yo hacía otra cosa. Y entonces lo hice. En ese momento, y esto es secreto, me llamaron de la dirección de Radio Nacional de España para decirme que cuando volviera Íñigo echaban a Íñigo y me quedaba yo. Y entonces yo ya con la experiencia de los años dije, cuando vuelva Íñigo, haced lo que os dé la gana, yo me voy. Yo he venido aquí a sustituir a Íñigo por petición de Íñigo y de Pepa. Y cuando vuelva, yo me voy. Si queréis echarle, le echáis, pero yo no sigo. Y efectivamente no le echaron. Se montó la de San Quintín, porque en ese momento, creo que era Olga Biza,
estaba en en Televisión Española y haciendo algo en una radio de la competencia. Digo, ¿a qué viene esto? Si sería competidor si fuera a la misma hora, un programa radio-televisión. Bueno. Y eso nos unió. Y además, Piqueras, Pedro Piqueras, que entonces director de Radio Nacional, el que me había pedido eso ya no era Pedro Piqueras, pero Pedro Piqueras le pidió a Íñigo un libro, disco, con peso cultural, sobre la música pop española. Y yo me llamó, pues lo hacemos juntos. Entonces hicimos los años 60, que era un doble CD con el tamaño de CD y dentro un librito de 100 páginas precioso, con una calidad estupenda. Vendimos 150.000. Vendieron. Eso lo sacaba Radio Televisión Española. Y a partir comercializaban de ahí, ellos y comercializaban y se forraban. Y nosotros ganamos mucho. Nos dieron disco de platino, disco de oro y 150.000 por unos céntimos de euro. Nos llegaba al medio euro, pero 150.000 es mucho dinero. Y nos pidieron hacer otro, hicimos 7. Y de pronto Radio Nacional de España, con esa facilidad que tiene para arruinarse, decidió que quitaba el departamento de música, de discos, porque ya eran un ente o eran lo que fuera. Sí. Y entonces desapareció. Y entonces, en un sello de discos que tengo yo con mi familia, que se llama Ramalama Music, yo iba a inventar una colección que eran las 66 mejores canciones de la música country. Entonces hablé con Íñigo y dijimos, oye, ¿por qué no le llamamos las 66 favoritas de Íñigo y Pardo rancheras? Y seguimos, hicimos otros 14. Y paró por la desgraciada muerte de José María. Y entonces en total sacamos 21 discos y nos repartíamos los beneficios. Nunca tuvimos pérdida, por lo tanto eso hubiera sido más difícil. ¿Y os poníais de acuerdo a la hora de seleccionar las canciones? Para elegir, uno elegía una u otra, ¿no? Normalmente, eran 66 y yo le decía a José María, vamos a hacer una cosa de soul. Entonces, hace una lista. Y él hacía una lista de 100. Y yo, sin él, hacía otra de 100. Y juntas, 50 eran comunes o 60. Y solamente teníamos que discutir, pues yo quería esta porque es el primer disco que él puso en la radio. Yo quería esta porque es un disco que me recordaba no sé qué. Y además siempre conviene poner las clásicas y algo que la gente no tenga para que les compense comprar un disco. Hay gente, no, yo tengo una colección muy buena, pero aquí tienes esto que nunca salió. Hicimos 14 con Ramalama, que todavía están a la venta y funcionando francamente bien. Las buenas canciones dices tú que nunca mueren, ¿no? Pero nunca mueren. Ahora quizá como va todo más rápido, duran menos, ¿no? No mueren. No mueren. Es decir, la gente está empeñada en que la buena música es la de mi época. Es decir, el otro día hablando con unos periodistas me dijo una chica, es que eso de Rosalía, dentro de 20 años nadie se acordará de ella. Le dije, no te acordarás tú ni yo. Pero los que le gusta ahora, dentro de 20 años, los recordarán, será su nostalgia. Ajá. Eso nos ha pasado con todos. Es decir, según la edad que la gente siempre dice, la buena música era la de mi época. Y como a mí me lo decían mucho, en Todos los gatos son pardos, un día a uno que ya estaba un poco harto, y dijo, vamos, yo te pido esta canción que es de mi época. Y le dije, ¿cuándo te has muerto? Dice, ¿cómo? ¿No te has muerto? No. ¿Y por qué tu época no es hoy? Ah, claro. Digo, ¿por qué dice en mi época? ¿Qué pasa? ¿Ya no vives? Entonces empecé a darle vueltas y diseñé una definición que uso, que a la gente le causa risa hasta que la explicas. Dice, mi época, la tuya, la de todo el equipo que está grabándonos ahora, venimos a considerarlo desde que empiezan los primeros escarceos amorosos con un chico o una chica, 12, 13 años, hasta que firman la primera letra del piso. No. La gente se ríe con lo de la hipoteca. Pero no es verdad, tú en esa edad, tu única preocupación, aparte de que la chica te dejara o el chico te dejara, era aprobar, no suspender. Pero si suspendías, seguías comiendo, seguías durmiendo, te echaríamos la bronca a tus padres, pero te harían hacer horas extras con un profesor particular. Pero no era nada grave. Pero en cambio, cuando te has casado y firmas la hipoteca de un piso, si te echan del trabajo es gravísimo. Es decir, pierdes, no tienes para comer. Entonces, todo lo que te ha gastado en ir a conciertos, en comprar discos, en ir a discotecas,
en esa tu época deja de existir. Deja de existir y ya es otra época tuya, igualmente bonita y gloriosa, pero la música que recuerdas es la que bailaste con aquella chica rubia, con aquella pechugona, con aquel tío que estaba tan bueno, etc. ¿Y cuál es tu canción? Con canción esa que dices tú que todos tenemos alguna canción, ¿no? Es difícil, di una, a ver. Yo tengo muchas canciones que me gustan mucho, pero un día, hace 7 u 8 años, la Universidad de Educación a Distancia, la UNED, me llamó el vicerrector para decir que me querían hacer un homenaje. Y dije, ¿por qué? Ay, te lo merecen. ¿Por qué me lo merezco? No, por lo que has hecho. Como yo, hay mucha gente. No, te lo mereces. Entonces, sí, pero bueno, tus libros, me di tantos libros sobre música. Hay mucha gente, ¿no? que se lo merece más que yo. Rafael Rever, que inventó los 40 principales y dictó el gusto musical de 4 décadas del público español. Bueno, entonces yo le dije, ¿y en qué consiste? Pues organizamos en Galileo Galilei una especie de gala, canta gente que tú quieras. Digo, yo no quiero que cante, yo no quiero pedirle a nadie ningún favor, lo llamamos nosotros y tal. Y tal. Entonces ahí empezó a salir gente, salió mi hija, salió un sobrino mío que es el guitarrista de Los Coronas, considerado un gran guitarrista y tal. Y varios de ellos citaron una canción que era con la que yo había influido en ellos, entre otros mi hija. Se llama Runaway. Es una canción del año 61 de Del Shannon. Runaway es fugitiva, una canción de amor. Tiene de pronto unos gallitos tipo yodel tirolés, un solo de teclado muy bonito. Fue número 1 mundial y tal. Entonces, mi hija dijo que para ella me recordaba con esa canción. El guitarrista de Los Coronas, que es un fenómeno tocando, hijo de mi hermano de los Teleco, me contó lo mismo. Yo me aficioné viendo a mi tío José Ramón tocar Runaway. Tocar el solo de Runaway es muy complicado. Yo lo sabía y lo tocaba. Ahora mismo seguía incapaz. Se me tronchaban los dedos y tal. Y otro más citó Runaway, con lo cual me quedo con Runaway. Así, voy a contar una anécdota cortita de Runaway. El verano que estuve tocando en Laredo, tocaba con una orquestina de músicos buenos. Pianista, un violinista que había sido premio Sarasate, ya tenía a lo mejor 60 años, para mí era un anciano achacoso, pero claro, pues yo tenía 20. Y entonces un día me dijo, oye, José Ramón, ¿es eso lo que haces con la guitarra? ¿No crees que quedaría muy bien con el violín? Dije, hombre, mucho mejor y yo sufriría menos. Yo la cantaba. Y cuando llegaba, plum, era muy complicado. Ay, pues tócala y yo la escribo. Cogí una partichela y empecé, tin, pori, papá, para. Sigue, pim, pori, papá, para, sigue. Yo no podía seguir, yo tenía que empezar desde el principio. No era como ellos que dicen, desde el compás 14, no. Pim, y de pronto dice, oye, esta nota que has tocado antes era una fusa y ahora has hecho una semifusa. Digo, yo voy a la velocidad que pueden mis dedos. No fue capaz de escribirlo por eso y seguí tocándola yo. Lo cual me lleva a ese famoso chiste que dice, ¿cómo consigues que un músico de rock sentado ante el piano deje de tocar el piano? ¿Cómo lo consigues? Poniéndolo en la partitura. ¿Y cómo consigues que un músico clásico que está tocando el piano deje de tocar quitándole la partitura? Esa es la diferencia. Sí. Los de oído y a los que saben. No fue capaz. Pero bueno, Runaway, te quédate con ella. Pero tengo... Laura Eloge, dirá Laura que la quiero. Mi hija se llama Laura. Imagínate los recuerdos. Sí. Y ya para ir terminando, de los cantantes, los grandes cantantes o artistas españoles, Julio Iglesias, Rafael, Camilo VI... no sé, Sabina, Serrat, ¿con cuál de ellos? Porque yo me imagino que has tratado con todos ellos. Déjame decir dos, ¿Cuál es el más completo, si de alguna manera? No lo sé cómo podrías tú. Que completo hay unos que escriben las canciones. Claro. Los que más me llegan a mí, los que más mérito les veo. Claro, es una opinión personal, ¿no? Joan Manuel Serrat. Manuel. Yo no hablo catalán en la intimidad, pero aprendí a leer catalán y a entenderlo con las primeras canciones de él, cuando aún no había grabado en español. Hablo del año 66-67. Fui la primera persona que le traje a cantar a Madrid a un colegio mayor, cuando era absolutamente desconocido en Madrid y en el resto de España, excepto Cataluña. Ese por un lado. Y por otro lado, Julio Iglesias. Con Julio Iglesias se mete mucho la gente. El mérito de Julio
los éxitos de Julio, la calidad, la capacidad de encontrar buenas canciones. Los repertorios los hace con canciones ajenas, casi todas, y elige las mejores. Y además toda canción que ha cantado él anula la versión original. Es decir, no la anula, la supera. Es decir, cuando oye Por el amor de una mujer, la grabó antes el autor, era Dani Daniel. Sin embargo, hoy día es suya. Y así montones de canciones. Y además de eso es un trabajador nato, un amigo de sus amigos. Para mí es un número uno. Y si viera este programa me llamaría, porque un día, precisamente con Julia Otero, cuando hicimos el primer disco, Íñigo y yo, que había una canción de Julio y tal, en su programa se llamaba Las Cerezas, nos llevó y nos preguntó, de todos esos artistas que hay, ¿cuál es tu favorito? Y Íñigo se me adelantó y dijo, Los Brincos. No sé si estaba allí un sorbito de champán. Y me dijo, ¿y a ti? Dije, Julio Iglesias. En el 68 ganó Benidorm, en el 70 quedó cuarto en Eurovisión, un canto a Galicia, tal. Y a los 2 días estaba comiendo con unos amigos, me suena el teléfono. Te llamó para darte las gracias. Con muchos números y oye, perdona. Sí, dígame, hola José Ramón, soy Julio. Dije, ¿qué Julio? ¿Qué Julio va a ser? Julio Iglesias. Hola, tal. Ole, tienes 2 cojones, atreverte a hablar bien de mí en España. Digo, Julio, nunca he hablado. Sí, tú decías que yo no cantaba bien y sigo pensando que no cantaba bien. Ahora no, pero cuando empezaste y tal. Es decir, eso, él tuvo que llamar a alguien para que le dieran mi teléfono, algún amigo común, pero es un tipo enormemente agradecido, enormemente amable. Yo un día estaba en Miami, se enteró, me llamó, vente a cenar a casa. Y me mandó una limusín que yo me perdí adentro. Hice varias vueltas, más o menos 3.000 metros de obstáculos. Sí. Me llevó ya a su casa a cenar. Bueno, es decir, un encanto. Muy bien, José Ramón. Oye, pues que ha sido un placer tenerte con nosotros. Igualmente, pero además he visto que y lo que se aprende contigo. Yo me he dado cuenta que por nuestra amistad, has bajado el listón y has dicho, voy a llamar a José Ramón, que no está al nivel de los que he tenido, pero bueno. Ha sido una entrevista amable, ¿no? Yo estoy encantado de que me hayas llamado y sobre todo compartir, viendo el catálogo de artistas. Yo te leo, no sabía ni que salía por la tele, por eso me he peinado muy bien. Pero te agradezco muchísimo que te acuerdes de mí, un señor a quien nadie tiene que hacer ningún homenaje por descontado. Muchas gracias. Gracias.